Hola, mi nombre es Vesper Von Potter y en este nuevo episodio de Vesper Von Potter habla de cine, me propongo a generar una revisión de lo vertido en eh, el video anterior, donde básicamente se va postulando la pregunta de por qué hacer un podcast de cine, por qué hacer videos de cine, vaya, por qué hablar de cine. ¿Por qué hacer estos ejercicios de análisis? eh, Simplemente una charla, digamos, todo eso que se eh, cocina, que se genera una vez que la película haya terminado. Y bueno, eh, eso a propósito de eh, que particularmente me gusta mucho el cine y todo eso que se genera alrededor, ¿no? Del mismo, tanto la escritura como lo que se pueda llegar a platicar, eh, todo lo que pueda inspirar, en este caso el séptimo arte. Eh, Ha sido a propósito de una saturación de cine, que considero que me aproximo a lo que pudiera llegar a ser considerado, por lo menos para mí, una respuesta que eh, tiene que ver con, ¿no? O la manera en cómo contestaría esa pregunta de ¿por qué? Porque pareciera ser de pronto que no tiene un sentido. Me parece que tiene que ver con todo eso que nos hace eh, pensar una película, todo eso con lo que relacionamos la película, eh, las sensaciones, por supuesto, eh, la manera en cómo incluso a través de la película podemos eh, visualizar o percibir el mundo. Entonces, eso a propósito de días llenos de cine, días llenos de textos de películas, días llenos de videos, de crítica cinematográfica, en la cual yo me puedo aproximar a esta pregunta, porque de nuevo, de pronto pareciera ser que es un sinsentido el que uno pueda eh, generar un análisis, ¿no? Porque de pronto puede llegar a ser muy rebuscado, se le está buscando como coloquialmente se le podría decir tres pies al gato, en algo que es de pronto muy claro o eh, cuando una película tiende a ser muy abstracta, también pareciera ser que se busca esta perspectiva racional de encontrarle una explicación a determinadas escenas en donde pues el artista, el cineasta no está buscando eh, comunicar o expresar absolutamente nada y de pronto pues quienes ven la película se empeñan en eso, ¿no? En tratar de generar una explicación. Eso me hace pensar en dos cuestiones eh, que venía meditando a propósito de poder generar una posible respuesta, una aproximación de respuesta, de cómo de pronto el cine, me parece que el arte en general, el cine no es la excepción, eh, popularmente se cree que es
un medio de expresión, ¿no? Un medio de comunicación. No digo que no lo sea, yo considero que tiene esa posibilidad del cine, pero también muchas otras más, no, no solamente es la expresión y la comunicación. Reitero, creo que puede expresar y comunicar y también no hacerlo y por eso no, desde mi punto de vista no, no dejaría de ser cine. Eh, pero también no enfatizo, pareciera ser pues que el arte, el cine nos ayuda a detonar ideas, a generar una explicación o incluso una mejor explicación a la manera en cómo vemos el mundo, en cómo vemos la vida. Eh, una cuestión que, pues, por lo menos yo encuentro es que pareciera ser que el arte resguarda eso que a veces no es tan visible para el ser humano, que pudiera llegar a ser polémico porque creo yo que esto tendría que ver con pues tintes psicoanalíticos, ¿no? Que pareciera ser que hay una especie de inconsciente ahí resguardado en el arte, que creo que pues, es una posibilidad, pero habría personas con las que eh, pues habría personas eh, quienes no estarían de acuerdo con esta idea a propósito de no estar de acuerdo pues, con las perspectivas psicoanalíticas principalmente, ¿no? O del estudio de la psique. Eh, Sin embargo, bueno, a propósito de lo que voy mencionando, de que pareciera ser que es esta ayuda de interpretación, que es como algo que estoy identificando, como también ya venía diciendo, de estos días de estar viendo películas y estar pues, revisando el cine desde sus diversas trincheras, ¿no? Que me parece el propio cine, por supuesto, la escritura y lo que se pudiera dialogar, ¿no? O expresar o compartir a través de la palabra. Me hace recordar también otra idea que tiene que ver con cómo pareciera ser que una vez que se termina la película y alguien se aventura a decir algo de la película, no particularmente un análisis, eh, simplemente comentar lo que le gustó, lo que no le gustó, etcétera. Me parece que se va repensando la película y que pareciera ser, pues entonces, que en ese ejercicio nos está arrojando, no me gustaría decir otra película, pero sí posibilidades interpretación, teóricas, ¿no? Teorías alrededor de una película, incluso hasta me aventuraría a decir, no sé si podría llegar a ser una imprecisión, pero me voy a aventurar, me voy a permitir decirlo, eh, como especie de devenires que tiene la propia obra, ¿no? Entonces, bueno, um, todo esto sobre todo va apuntando hacia encontrar motivos de hablar de cine, de seguir escribiendo de cine, de ver, de conocer todo este contenido que pudiera llegar a considerarse crítica o no, ¿no? Que a lo mejor no llega a esa formalidad que muchos pudieran contemplar de lo que es, ¿no? También la crítica. Entonces,
Eh, creo que por lo menos yo sí estoy encontrando los motivos que en su momento estuvieron extraviados para mí en continuar estas posibilidades, ¿no? De escribir, de hablar, de leer, de ver, y todo eso más allá de las películas, ¿no? Eh, en esta inercia o diciendo esto, creo que hay muchas películas que causan una especie de intervención, ¿no? que nos atraviesan tanto eh, sus historias o sus no historias, este, sus propuestas, de cómo se filman, ¿no? De cómo se utiliza la cámara, de su montaje, en fin, que pues casi casi nos vemos obligados a externar, a sacar eh, ese germen, esa bacteria, ese virus que ingresó a nuestro ser, ¿no? Por supuesto que a nuestros cuerpos, pero a nuestra psique también. eh, y quizás generar un más allá del entendimiento, ¿no? Porque pasa por mi mente que es el de y entender la película, pero me parece que eso sería reduccionista. Creo que sí, sí entender la película, porque de pronto hay obras bastante complejas. También creo que hay algunas obras que no son muy complejas, son difíciles, que no son pesadas, que no son abstractas, que no son espesas y que aún así queremos compartir, que aún así queremos escribir de ellas, a lo mejor detonan incluso hasta la inspiración para eh, escribir alguna canción, alguna letra para alguna canción, una poesía, pintar, dibujar. Creo que una de las pautas que tiene el arte es posibilitar sobre todo una continuidad en la creación. Yo lo diría así ahorita en estos momentos. Entonces, eh, creo que enriquece el poder tener razones y no razones de generar una crítica cinematográfica o incluso una no crítica cinematográfica. Habrá quien diga, bueno, es que la crítica probablemente tenga determinados lineamientos para poder llegar a ser crítica y de lo que tú estás hablando no es crítica. Pudiera llegar a ser, eh, no deseo caer en abstracciones o como alguna vez lo escuché de un amigo justamente en unas clases de cine, en un campechanismo, sino en contemplar todas las posibilidades, ¿no? Porque como lo externaba hace un ratito, no solamente sería, por ejemplo, la posibilidad de entender mejor la película, porque muchos dicen, bueno, es que no tienes que ver una película con el ánimo de estarle entendiendo absolutamente todo, racionalizando, que es me parece una tendencia, una inercia de los seres humanos, este, por lo menos en la actualidad, a lo mejor en algún punto de la historia hubo personas que se abstraían de la racionalidad, de querer entender todo. Creo que es una tendencia, ¿no? Eh, y creo que uno de los puntos es quizás entender todo eso que nos hizo
sentir y que no nos hizo sentir incluso una película, ¿no? Por eso hablaba un poquito hace rato de contemplar todas las posibilidades. De pronto una película que eh, sea violenta puede generar un- una cantidad de sensaciones, pero también una cantidad de ausencia de sensaciones. O sea, una persona pudiera llegar a conocerse más a través de esa posibilidad, de esa falta, en este caso, de sensaciones, de emociones, de pensamientos o de ideas. Y digo, una película violenta, pero también pudiera ser una película de comedia, una película romántica, una película de acción, ¿no? La multitud de géneros que tenemos. Entonces, bueno, pues creo que sí, sí hay muchas razones por las cuales seguir pensando, seguir reflexionando, seguir meditando alrededor del cine. Eh, y con lo que iría concluyendo es que sobre todo eso tendría que generar una satisfacción y eh, una dirección hacia nosotros como personas a las que nos gusta el arte. También estaba pues, analizando, pensando que creo que la idea del artista pudiera llegar a acotar también lo que uno pudiera llegar a hacer eh, dentro del arte. ¿A qué me refiero? Que de pronto en esta construcción del artista creo que pudiera virar, que pudiera dirigirse a crear una obra para la satisfacción de determinado público. Y parecido a ser, y esto sobre todo es para el pensar lo que estoy diciendo en este momento, que mientras más se lleva o se le pudiera llevar a determinado extremo a una destrucción del artista. Me estoy acordando, por ejemplo, de Aronofsky, que creo que él hace eso. Por lo menos yo así lo siento, así lo entiendo. No, no, no lo sé, solamente él podría, solamente él podría dar un, o compartir, ¿no? De manera muy robusta el decirnos si sí o si no, pero por lo menos yo lo siento así, que Aronofsky a lo largo de su carrera musical pues va generándole una especie de destrucción al, al, a la idea del artista, ¿no? Yo me gustaría hablar de artistas porque de pronto me parece que se dan palmaditas en la espalda, como de es que yo soy artista y por eso siento el mundo de esta forma, veo el mundo de esta forma. Creo que eso es una construcción, una idealización alrededor de una persona que se identifique y que se construya y que se invente, eh, apegándose pues, a la idea de artista. No, sobre todo yo creo que, pues bueno, el arte tendría que ir encaminado a, a una generalidad, no solamente para artistas, sino para artistas y no artistas, y considero no de manera específica ni tan eh, ni tan dura, me refiero
tan estricta, ¿no? del quehacer artístico, pero creo que el, el- el quehacer artístico sobre todo pues tendrá que satisfacer a la persona que lo está haciendo, otra vez más allá de si se considera artista o no. Yo creo que si se considera artista, eso le estaría estorbando un poco para explotar en su totalidad eh, pues su faceta artística, porque creo que no solamente sea artista, creo que somos muchas cosas y creo pues entonces que eh, si la persona quiere generar, quiere crear arte, tendría que satisfacerle a esa persona y contestar sus preguntas y eh, permitirle acercarse pues, bueno, que a través de su arte se acerque todavía más al arte, sin importar si impacta en una persona o en millones. Entonces, bueno, ¿por qué hacer un podcast de cine? ¿Por qué hacer videos de cine? Eh, Como yo cerraba el video anterior, e incluso, ¿por qué seguir haciendo cine? Como lo decía hoy en día, donde incluso ir a una sala de cine me parece que es difícil. Van a decir, bueno, pero ¿por qué difícil si hay salas de cine básicamente en todos lados? Creo que por las propias, por la propia experiencia de la cotidianidad de la actualidad. O sea, ir a una sala de cine no es como hace eh, 50 o 40 años, ¿no? En donde pues, la población, las formas de movilidad, eh, los accesos, incluso la propia experiencia, ¿no? Dentro de la sala tenía que ver incluso con la manera en cómo eh, pues las personas se relacionaban en ese tiempo. Ah, y refiriéndome particularmente, digo, de la sala de cine, ¿no? De una sala de cine que definitivamente sí, um, uno tiene mucho tiempo que se estrenó esta película de La Sustancia. De hecho, fue la última película que yo fui a ver a una sala de cine. Y sí, la experiencia como espectador, pues tiende a ser distinta. Para empezar, tenemos una pantalla enorme, ¿no? Y al estar en esta sala oscura, este, posibilita una mejor atención, no hay distracciones. Eh, Sin lugar a dudas es una mejor experiencia, eh, pero sabemos lo que sucede con estos miles, por decirlo de manera exagerada, de servicios de streaming y, y lo que ha generado en cuanto a cómo miramos el cine. Para muchos esto es algo negativo, algo que no debería de suceder. Yo creo que nos deberemos de permitir de generar una apertura, de experimentar las posibilidades. Y entonces yo iría respondiendo que el, el por qué hacer todo esto es porque nos gusta esa clase de arte, ¿no? Como lo es eh, este amontonamiento de imágenes en movimiento, de eh, imágenes sonoras y el montaje, porque eh, nos gusta contar las películas. Yo también hablaba de qué tanto generar un spoiler, qué tanto contar una película y qué tanto no. Creo que a quienes nos gusta escribir de cine, hablar de cine, escuchar de cine,
es porque nos gusta esta práctica. Habrá gente a la que no, digan, bueno, pues si me estás contando una película, me lo voy a perder todo. Mm, No creo que sea así. Creo que sí hay que respetar de pronto algunas cuestiones que consideremos relevante no contar para que una persona disfrute una película, pero eh, yo consideraba, iba mencionando en el video anterior, de qué tanto se puede modificar la experiencia. Bueno, si te platican de una película, por ejemplo, por la noche, al finalizar un día, y al otro día lo primero que te levantas a hacer es ir a ver esa película, claro que vas a estar pensando en lo que diga esta persona. Yo creo que es válido contar la película en esos momentos eh, con estas restricciones que tú consideras que sería importante no mencionar de la película. Pero habrá personas que digan, bueno, pero lo que tú me has contado ya me genera a mí el perder la emoción a lo mejor, ¿no? De determinada escena, de ver la película. Entonces, pues llega a ser complicado. Sin embargo, creo que está pues en la responsabilidad y en qué tanto nosotros pudiéramos llegar a decir, bueno, ya me la contaron en un video, en un podcast, en un artículo y sé que si la veo en este momento va a modificar mi experiencia. Voy a estar esperando eh, determinada escena que me dijeron que era muy buena o que era muy mala. Entonces, definitivamente eso, si, si, si me conozco y sé que no me gusta, lo más adecuado sería eh, reposar la crítica, reposar el comentario, reposar el, la mención, hasta que simple y sencillamente se olvide. Y ahora sí le entremos a la película. Creo que hay eh, muchas razones, muchos motivos por los que sí que de pronto generan extravío, se pierden por personas, por ideas, por comentarios que creo que sobre todo tienden a pesimismos, no porque esté en contra de los pesimismos, creo que de pronto pudiera comulgar bastante con las ideas y con la propia filosofía. Pero en cuanto a esto sí me permitiría el generar una resistencia para o hacia los pensamientos de decir no, no tiene fin, no tiene sentido. Sería mejor no hablar de la obra, sería mejor no escribir, porque muy probablemente nadie lo vea, a nadie le guste, porque sería mejor realmente una película, ver la película. Bueno, creo que puede ser para hablar de una película, para escribir de una película, se tiene que ver la película y de pronto esas personas que solamente se quedan con lo que dice una persona de la película, lo que escribió una persona de la película, también ellos mismos están eh, reduciendo, ¿no? No se están permitiendo el poder ir y generar una idea propia de la película, ¿no? O sea, cosas en las que coincida con lo que ya se dijo o
cosas con las que diga, bueno, esta persona me parece que pudiera tener algo interesante que decirnos, pero pues simplemente no comulgo con esto. De las películas que estuve viendo este fin de semana, están una obra que, por cierto, no he terminado, pero con lo poco que vi, eh, me convenció de decir, ok, vamos a hablar de cine, vamos a escribir de cine, también vamos a leer de cine, también vamos a escuchar de cine. Nos encanta este arte. Creo que es un arte que genera muchas posibilidades, como lo venía diciendo un poco al principio, de comunicar, pero también de no comunicar, ¿no? De expresar, pero también de no expresar, de experimentar, pero también de no experimentar. Habrá quienes digan, bueno, es que eso no es una película, es arte pero no es cine, o es cine pero no es arte. Creo que siempre van a existir las diversidades de opiniones, siempre van a existir las posibilidades de desagradar, de gustar, pero también siempre va a existir esta pauta de, de disfrutar, de reflexionar, de poder catapultar, me parece, las maneras en cómo vislumbramos al mundo y cómo no lo vislumbramos a través del cine. Entonces, bueno, el cineasta que yo estaba viendo el fin de semana era Lucifer Valentine, muy polémico. Yo, sobre todo, pues, vaya, todo lo que leí de él, las opiniones de las personas que escribían o que escribieran pues en internet acerca de su cine, me, me los encuentro negativos, ¿no? Descalificando de una manera, y a mí me gustó, ¿no? Ojalá ya haya tiempo y un espacio para poder charlar particularmente de alguna película de este cineasta. Estuve viendo partes de Angela o de Angela Chapters, y bueno, me pareció que tiene una propuesta bien interesante de la que se tendría que hablar, de la que no se podría solamente quedar en opiniones de esos ojos que, que no han visto tanto cine. No porque sea malo, porque sea criticable. Es que como tú no has visto tanto cine, por eso no le entiendes. Y yo sí le entiendo porque yo he visto mucho cine. He visto mucho cine, pero no lo he visto todo. Creo que es muy difícil. Hay demasiadas películas. Y sobre todo eso en lugar de generar un sentimiento negativo, de decir, no, pues nunca voy a poder ver todo, creo que tendría que ser algo que nos motive, porque una cosa que me gustaría compartir, creo que es cierto para todos y todas que apreciamos este arte, cuando descubrimos una nueva película, cuando la vemos por primera vez, considero que la primera vez es cuando está esa sorpresa, no conocemos nada, no sabemos qué es lo que va a suceder, vamos viendo la película y nuestra mente actúa para lo que fue hecha, para pensar. Entonces empezamos a maquinar lo que pudiera suceder, pero el cineasta, no el director, el guionista, los propios actores o los no actores nos sorprenden
con un giro, con una propuesta distinta hacia el clímax, o sea, la conclusión de la película. Entonces, hay una diversidad. Aquí han estado saliendo un poco en un ejercicio surrealista, ¿no? De ¿por qué hacer? Creo que hay una diversidad de este descubrimiento cuando la película te atraviesa, cuando la película te sorprende. Ya después vendrán otras revisiones y se generarán los entendimientos o las preguntas y todo eso es me parece que un ejercicio donde el cine se piensa a sí mismo, pero también ayuda a pensar otras cuestiones y también me atrevería a decir que es importante el que de pronto creo que hay películas que te generan lo contrario y que creo que también es importante. Entonces, bueno, aquí de una manera desordenada, porque no busco ser claro para alguien más que sea a mí, eh, creo que están las ideas y los elementos. Y sobre todo es una motivación y el poder reescucharlo en un futuro y decir, bueno, como esto, ¿no? Y descubrir una película, eso es un motivo. Si esta película no la he visto, vamos a verla y vamos a ver si nos da pauta para platicar o para escribir algo. Yo creo que también estaría lindo de pronto escribir algo y leer algo y divertirnos. Sobre todo eso, divertirnos. Creo que hay de pronto muchísimas cosas por las que nos pudiéramos enrolar y cegar en una especie de neopesimismos eh, que no es que esté mal, no es criticable, creo que de pronto si nos asumimos en eso pudiera llegar a ser importante para después catapultar alguna creación importante. Eh, pues sobre todo eso, divertirnos. Me parece que no importa dónde veas la película, siempre y cuando te des la pauta de verla, y de pronto de decir, ah, bueno, este cineasta pues, lo criticaron un montón, pero pues a mí sí me gustó y pues gracias por hacer la peli, o sí, bueno, a mí no me gustó, pero pues a lo mejor pues habrá alguien que sí, a lo mejor no lo entendí, a lo mejor sí le entendí y había que no entenderle y generar charla y generar comunidad en, eh, pues creo que lo posibilita el arte, ¿no? Entre otras cosas, el poder generar una buena comunidad. Entonces, bueno, pues bueno, la verdad es que quería hacer el video un poquito más corto, me empezaron a salir más ideas, así que pues nos vemos la próxima con más ideas del cine, esperando ya de poder arrancar en el quehacer de hablar de una película, ¿no? Hay bastantes por ahí. Estoy pensando con qué película podré iniciar ya en esto. Primero fue esta cuestión de si hablamos o no hablamos. Y desde que subí el video anterior he estado pensando en cuáles son esas razones, esos motivos que compartí por acá. Entonces, bueno, pasan por mi mente muchas películas, pero a propósito de que se acaba de estrenar hace poco Scream 7 y que me resguardo a través de la máscara de Ghostface, pues podría ser buena idea empezar con la primera entrega de Scream, hacer una revisión de los slasher, o ver a Lucifer Valentine empezar muy fuerte, y quizás algo más relax. Es algo que los días me permitirán meditar. Entonces, bueno, hasta la próxima.